Ahí hay un sonido de fondo, che. A ver si soy yo todavía. Bueno, por las dudas me voy a mutear, no sea cosa que sea yo. Y voy a mutear a algún otro que esté. Les pido a todos ustedes, los alumnos, que se muteen todos. Mm, ahí está. Bueno. Bueno, entonces compartimos un poco el trabajito este y este, con este trabajito empezamos a inaugurar la parte de producción. Este, bueno, que acá hay en la página 40, hay una serie de descripciones respecto de las distintas empresas posibles. Y después empieza lo que va a ser el tipo de caracterización que, que nos empiece a hablar del proceso de producción. Así que, bueno, yo empezaría con este tema de producción de la forma un poco como se está planteando acá, porque en definitiva es una descripción, digamos, que sirve para conocer, digamos, cómo funciona la producción, ¿no? Si bien, digamos, hay acá una serie de cosas sobre las cuales no vamos a profundizar. En realidad debiéramos, para hacer las cosas más cortas, debiéramos empezar con la unidad 4 directamente, si hiciéramos las cosas cortas y sencillas, pero vamos a hacer un sobrevuelo también de esto otro que es las distintas caracterizaciones factibles de este, de, eh, de las distintas empresas que se hace acá en el libro. Pero bueno, antes de cualquier otra cosa, vamos a ver esto que está acá, que es la página 80, que va, digamos, a, a reflejar, digamos, lo más concreto respecto de cuál es el problema de la empresa que
que es en lo que han coincidido varios analistas. Bueno, lo que dice acá es que, digamos, bueno, habla de problemas económicos y éticos de la empresa. Es decir, evidentemente hay algo que vamos a aclarar y después lo vamos a reflejar un poco en las lecturas estas que van en forma previa a este análisis del libro. Y si acuérdense que lo más concreto o lo más importante que vamos a analizar en el libro es respecto de producciones de la página 80 en adelante, pero entre la 40 y la 80 hay una serie de cuestiones descriptivas respecto de la empresa, respecto de la producción, que me parece importante que la veamos, la veamos. Bueno, y respecto a la producción y de la empresa, lo que todos coinciden es que para la empresa, en materia de producción, se le plantean estas preguntas fundamentales que ya hemos visto en otro caso y que es totalmente pertinente ver en que es qué, cómo, cuánto y para quién. Es decir, qué debemos producir, cómo lo debemos producir, qué cantidad debemos producir y para quién en definitiva estamos produciendo. Y acá es relevante también leer esto que dice que estas son las preguntas de la empresa y las preguntas de los consumidores, que en definitiva le van a comprar a las empresas, son qué, cuánto, a qué, a quién y dónde podemos comprar, adquirir los bienes, productos y servicios que necesitan los consumidores para satisfacer sus necesidades. Y después vemos acá que las empresas toman decisiones considerando los costos de producción y los ingresos que recibirán por la venta de su producción. Es decir, según el costo de producción, la empresa elige el nivel de producción. Los costos de producción se refieren a los gastos que realiza una empresa en la producción de bienes o servicios vendidos en un tiempo determinado. Y una vez elegido el nivel de producción, los ingresos obviamente de la empresa se producen, se generan a través de la venta de los productos que realiza. Y evidentemente los ingresos son la cantidad de dinero que obtiene una empresa por la venta de sus bienes y servicios. Y todo el trabajo que hace la empresa, todo el esfuerzo que se realiza en el día a día de producir y de vender de las empresas, todo ese trabajo tiene que ver con, con estos ingresos que así se generan, con los costos en los que debe incurrir, y ahí tiene que haber para la empresa, tiene que haber
beneficios o un excedente de ingresos sobre los costos. Porque si no hay esos beneficios, digamos, todo el capital, todo el trabajo, inclusive de empresario, invertido en la producción, no tiene retorno, no tiene rendimiento. Entonces es fundamental que después de cubrir los costos por parte del empresario, es decir, cubrir los costos significa cubrir los costos de producción que involucran tanto a las materias primas, a las mercaderías que dan origen a la producción, como a, a los costos laborales, es decir, al pago de las remuneraciones de los trabajadores. Bueno, una vez que todos estos costos se afrontan, ¿qué sucede? Que los empresarios van a esperar que exista un rendimiento, es decir, una ganancia, un beneficio esperado que les va a permitir, digamos, remunerar, recompensar también al capital que están invirtiendo, y de alguna manera al trabajo de empresario, si es que trabajan dentro de la empresa. Es decir, porque hay también dueños de empresas que son capitalistas, y la gerencia de la empresa, es decir, la calidad de empresario de la empresa está desempeñado por alguien que cobra por su trabajo de gerente, es decir, de director de la empresa de la cual se ha hecho cargo. Entonces, en definitiva, obviamente la producción trabaja por es decir, el empresario trabaja por ese margen de beneficios, ese margen de ganancias que tiene todo este proceso productivo. Y para el empresario, obviamente, todo ese proceso productivo es el costo de uso, de aplicación de su capital, y el ingreso, el gran ingreso que, que obtiene por haber incurrido en esa utilización del capital, son los ingresos por ventas de las empresas, y en definitiva el rendimiento, el rendimiento de la producción para el empresario es el hecho de que esos ingresos resulten superiores a los costos, y en consecuencia se quede con el excedente, se quede con la diferencia entre ingresos y costos. Si no, el empresario se va a empezar a plantear, digamos, que ese capital invertido no tiene ganancias que sustenten su aplicación. Es decir, ¿para qué poner en juego un capital si no llego a obtener ganancias, e inclusive también puedo llegar a obtener pérdidas? Es decir, la lógica es que la riqueza acumulada, que significa ese capital invertido, si yo estoy arriesgando ese capital, ese arriesgar el capital debe tener una lógica de rendimiento, de algo que en definitiva me signifique una renta sobre el capital invertido que me permita
justificar el riesgo de poner en juego ese capital. Es decir, la idea es que toda empresa, toda producción en funcionamiento, obviamente, dentro de su funcionamiento, tiene una posibilidad de generar pérdidas. Y esas pérdidas obviamente disminuyen, dañan esa riqueza, disminuyen el capital invertido. Y en tanto disminuyen el capital invertido, hay toda un riesgo para el dueño del capital, para el dueño de esa riqueza invertida. Entonces, y eso obviamente desalentaría que haya, en lugar de pérdidas, haya ganancias. De esa forma, con las ganancias que hubiera, el capitalista está recompensando el capital obtenido, está no solo manteniendo su capital, sino acrecentándolo con las ganancias que tiene. Con lo cual, sí habría efectivo interés de parte del capitalista en aplicar el capital en esa producción. Esto, digamos, es decir, esta explicación del funcionamiento del capital, que es, digamos, es el eje o es el soporte de toda la producción, pone, digamos, en juego, digamos, pone de relieve la importancia que todo esto tiene para que exista la producción. Y digamos, la existencia de la producción es fundamental, obviamente, para que haya trabajo, ¿no es cierto? Y obviamente para que mediante un sistema productivo, un aparato productivo, se logre satisfacer las necesidades de la gente, se logre satisfacer el consumo. Bueno, entonces, antes de entrar en esto que resulta fundamental, de desarrollar, evidentemente, es decir, el análisis concreto de este proceso, ¿no es cierto?, productivo, porque, digamos, lo que vamos a desarrollar, digamos, es que de acá en más, es que la empresa, digamos, va a llegar a desarrollar esa producción a través de distintos mecanismos. Esto es lo que vamos a analizar y que inclusive después vamos a analizar, digamos, específicamente en los casos agropecuarios, digamos, este, que habíamos empezado a ver a raíz del seminario ese que yo les pasé a través del YouTube y demás. Y ahí van a tener que trabajar un poco ustedes en el desarrollo de estos casos. Es decir, hay una serie
de conceptos que acá vamos a desarrollar, no necesariamente en forma inmediata. Es decir, vamos a desarrollar poco a poco respecto de cómo se desarrolla todo este proceso productivo que en definitiva permite dos cosas, o tres. Permite que la gente trabaje y permite que la gente satisfaga sus necesidades de consumir los bienes que efectivamente necesita en forma básica o necesita también en forma más secundaria, pero que resulta importante. Entonces ahí hay una cuestión, es decir, hay cuestiones que están detrás de la producción que, digamos, inclusive, digamos, son cuestiones mucho más sensibles de las que veníamos tratando hasta ahora. Por eso tiene sentido también hacer un repaso, una revisión de esto que se venía planteando en este librito desde la página 40 y sobre todo en esta parte que se desarrolla, bueno, a partir de acá, de la página 45 y demás. Bueno, entonces, a ver, bueno, empecemos ya con esto. Bueno, acá se hacen algunas definiciones que ustedes debían conocer o van a conocer respecto de cómo se presentan estas empresas que, las empresas que constituyen el proceso productivo. Inclusive, digamos, como se detalla acá, esa forma de describir las empresas está reflejado en forma legal, es decir, normalmente las empresas tienen una inscripción legal, una representación legal para funcionar, digamos. En este caso se define, por ejemplo, como el conjunto de habilidades empresariales que se aplican en combinación con factores productivos con el propósito de optimizar los resultados de la empresa. Bueno, la empresa es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Bueno, después acá se definen los distintos tipos de sociedades en los cuales generalmente las empresas se involucran. Y bueno, no obstante, todo esto, cabe la definición, que obviamente no está en este libro y normalmente no está en ningún otro, la definición tan particular, pero tan
tan generalizada en nuestro país, en nuestro ámbito cotidiano, que es que aparte de las empresas organizadas en distintos tipos de sociedades, como, como está planteado acá, hay un conjunto grande de empresas en nuestro país que son empresas muy especiales, ¿no? Es decir, que son empresas que en lugar de ser absolutamente registradas legalmente, en lugar de pagar los impuestos y demás, este, son empresas en negro. Es decir, en nuestro país, a diferencia de varios otros países, las empresas en negro, la economía negra, lo que se llama la economía negra, en otros países se llama economía sumergida o economía no registrada, que involucra también muchos trabajadores en negro o no registrados. Bueno, todo ese sector productivo en Argentina resulta que es muy importante. Es decir, hablamos de que el 40% seguro, puede ser más, el 40% seguro de toda la producción en realidad no está registrada. Es decir, se hace en negro. Y esto es una cuestión que realmente cabe destacar porque es una cuestión muy especial. Es decir, no es muy habitual que haya países con tan alta composición de empresas no registradas. Y esto hay que destacarlo, digamos. Y aparte es una cuestión, digamos, evidentemente estructural. Hay generalmente economía o empresas en negro en todos los países, pero en nuestro caso, digamos, ese porcentaje es demasiado alto y el que sea demasiado alto refleja una situación muy particular, ¿no? Es decir, muy particular en términos de que la producción no contribuye o no funciona en términos impositivos como normalmente se da en otros países. Qué sé yo, Chile, Uruguay, para decir los ejemplos más próximos, están absolutamente en blanco. Brasil no, Brasil es un caso que no sé si será tan parecido al caso argentino, pero es bastante parecido. Es decir, tenemos en estos dos casos sobre todo unas economías en negro o no registradas legalmente muy importantes. Bueno, eso cambia mucho cómo funciona este país respecto, qué sé yo, de un país donde la economía está totalmente registrada como el de Chile. Otro caso, por ejemplo, interesante en este sentido es el de Paraguay, donde sí, la economía está registrada, pero está totalmente, es decir, las empresas no están en negro, están en blanco, pero están en blanco porque la carga impositiva en las empresas, en la economía paraguaya, en las empresas
paraguaya es mucho más baja. Entonces, esa carga impositiva bien baja facilita de que todas las empresas paraguayas estén en blanco. ¿Sí? Pero lo que pagan de impuestos es sumamente inferior a lo que se pretende que paguen de impuestos en, en Brasil, Argentina. Aparte, las empresas en negro no es que no paguen ningún impuesto, es decir, pagan una serie de impuestos que obligatoriamente tienen que pagar para poder funcionar. Pero la verdad que eso no les impide funcionar en negro y no paga y seguir sin pagar una serie de impuestos que de estar en blanco tendrían que pagar. Bueno, bueno, eso ha determinado también, bueno, ya después con esto nos podríamos extender a hablar varias horas, pero es indudable que ese tema lo tenemos que tomar en cuenta. Hacemos un cortecito ahora, ¿te parece? Ok, Marcelo, 8:50 retomamos. 8:45, 8:45. 8:45 retomamos. Ok, Bueno, ok. Chao. listo. Cortás vos, ¿no? Yo corto, yo corto.